Vamos a imaginarnos por un momento un mundo dominado por dos fuerzas que chocan. Por un lado, un miedo terrible al fin de los días, y por otro, una fe que lo puede todo. Pues bueno, de esa tensión nació un arte único, el románico. A ver, ¿quién no se ha preguntado alguna vez por qué las iglesias románicas son así, tan oscuras, tan macizas, casi como fortalezas y encima cubiertas de monstruos? La respuesta, como vamos a ver, no está solo en la arquitectura, sino en la cabeza de la gente de una época que vivía convencida de que el apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina. Para descifrar este arte, lo primero que tenemos que hacer es viajar en el tiempo hasta su origen. Y lo que nos encontramos nada más llegar es miedo. Un miedo que lo impregnaba absolutamente todo. Pensemos un poco en el escenario. El Imperio Romano se ha desmoronado, dejando una Europa completamente rota. Ahora avanzamos hasta el año 1000 y la gente vive, literalmente, aterrorizada, convencida de que el juicio final es inminente. En esta sociedad feudal, donde casi nadie sabía leer, el miedo lo era todo. Pero de repente, algo cambia. La primera cruzada consigue unir a los europeos bajo una misma bandera, la de la fe. Y es justo en esa coctelera, en esa mezcla de pánico apocalíptico y fervor religioso, donde nace el románico, el primer estilo que unificó culturalmente Europa desde los tiempos de Roma. En un mundo así, la arquitectura tenía un objetivo muy claro. No se trataba solo de construir iglesias, sino de levantar auténticas fortalezas para la fe. Y claro, eso planteaba un desafío de ingeniería monumental. La pieza clave de todo el puzzle es esta, el arco de medio punto. Un simple semicírculo que heredaron de los romanos. Parece muy robusto, ¿verdad? Pues tiene un punto débil. Empuja todo el peso del techo no solo hacia abajo, sino también hacia los lados, con lo que amenaza constantemente con reventar los muros. Y aquí es donde viene la genialidad. ¿Qué pasa si cogemos ese arco y lo proyectamos en el espacio, como si fuera un túnel? Pues que obtenemos la bóveda de cañón. Y esto de verdad fue una auténtica revolución. Por primera vez se podían construir techos de piedra, a prueba de los temidísimos incendios que arrasaban las viejas iglesias de madera. Los arquitectos románicos tenían, digamos, dos soluciones principales en su caja de herramientas. Para la gran nave central usaban la imponente bóveda de cañón que acabamos de ver, pero para los pasillos de los lados idearon algo más ingenioso, la bóveda de arista, que no es más que el cruce de dos bóvedas de cañón. Era más ligera y les daba muchísima más flexibilidad. Claro, todo esto tenía un precio. Un techo de piedra pesa toneladas. La única solución, construir a lo bestia. Muros absurdamente gruesos, contrafuertes por fuera, que son como muletas de piedra, para que las paredes no se vinieran abajo. Y por eso mismo las ventanas tenían que ser mínimas, casi como rendijas, porque cualquier hueco era un riesgo. Por dentro, todo se llenaba de pilares macizos para sujetar ese peso inmenso. Y aquí tenemos el resultado de toda esa ingeniería. Miremos San Martín de Fromista. Es la fortaleza de fe hecha realidad. No intenta tocar el cielo, se aferra con fuerza a la tierra. Es robusta, es pesada, es solemne. Vamos, es la imagen perfecta de una fe que busca la permanencia ante el miedo al fin del mundo. Pero los edificios no solo debían ser fuertes, también tenían que ser funcionales. Y se enfrentaban a un problema nuevo, el tráfico. Sí, el tráfico. Hablamos de las auténticas autopistas de la Edad Media, las rutas de peregrinación. Fijémonos en la planta de la Catedral de Santiago de Compostela. El problema era enorme. Miles de peregrinos de toda Europa llegaban para ver las reliquias del apóstol. La pregunta era, ¿cómo se les permite circular por la iglesia y venerar las reliquias sin interrumpir las misas y los servicios que se celebraban en el altar mayor? La solución fue una obra maestra de logística y diseño. Básicamente, crearon una especie de circuito para peregrinos. Primero, la girola, un pasillo que les permitía caminar por detrás del altar mayor sin molestar. Segundo, abrieron pequeñas capillas en ese pasillo para colocar las reliquias, creando como paradas en la ruta. Y por si fuera poco, añadieron las tribunas, una segunda planta sobre los pasillos laterales para que cupiera todo el mundo. Y el resultado es lo que vemos aquí, un espacio inmenso y perfectamente organizado. Los peregrinos fluían por su circuito sin interrumpir jamás la misa del altar mayor. El culto y el turismo religioso, por primera vez, podían coexistir en perfecta armonía. Problema resuelto. Pero quedaba un problema crucial, la comunicación. ¿Cómo enseñar las complejas historias de la fe a una población que no sabía leer? La solución fue convertir la propia iglesia en la Biblia, una Biblia de piedra. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. El arte románico era la Biblia de los pobres, porque no estaba ahí para decorar, no era para hacer bonito, estaba ahí para enseñar. Era ni más ni menos que el libro de texto de toda una sociedad. Y el aula principal de esta escuela de piedra era la puerta de entrada. Hay que pensar en ella como si fuera la portada de un libro sagrado.
La escena más importante siempre estaba arriba, en el tímpano. Las arquivoltas actuaban como el marco de la historia. Cada centímetro de piedra estaba diseñado para contar algo, para lanzar un mensaje muy claro. Y la imagen más importante de todas, la que presidiría casi todas las portadas, era el Pantocrátor, o Cristo en Majestad. Inspirado directamente en el libro del Apocalipsis, representa a Cristo no como un maestro amable, sino como el juez todopoderoso del universo en el día del juicio final. Miremos el famoso Pantocrátor de Tauyel. ¿Por qué no es realista? Pues porque no le interesaba serlo. Las figuras son rígidas, los colores planos, los contornos negros muy marcados. El objetivo de este arte no era copiar la realidad, era transmitir una idea, un sentimiento. Y ese sentimiento era el temor reverencial ante el juez supremo del universo. Y para que esta Biblia de piedra funcionara, todo el mundo tenía que saber leer sus símbolos. Era como un lenguaje universal. Los animales, por ejemplo, eran muy complejos. El león podía ser Cristo, pero también la soberbia. La serpiente podía ser el diablo o la prudencia. Cada bestia era una lección de moral, un código visual que cualquier campesino de la época entendía a la perfección. Así que, como hemos visto, este arte de fortalezas y Biblias de piedra no fue solo un estilo, fue el reflejo de una era. Y su legado, desde luego, cambió Europa para siempre. El impacto fue gigantesco. A través de esas autopistas del Camino de Santiago, el románico se convirtió en el primer estilo verdaderamente internacional de Europa desde la caída de Roma, uniendo al continente culturalmente. Sus atrevidas soluciones de ingeniería abrieron la puerta al siguiente gran estilo, el gótico, y entre sus gruesos muros, los monjes protegieron y copiaron el saber del mundo antiguo, preservándolo para el futuro. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si el arte románico era la Biblia de su tiempo, un espejo de sus miedos y esperanzas más profundos para que todos lo entendieran, ¿qué dice el arte que vemos en nuestras plazas y edificios sobre nosotros hoy en día?